El gobierno uruguayo expresó esta semana su profunda preocupación por la crítica situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza. Mediante un comunicado en Cancillería señalaron que decenas de miles de personas han perdido la vida y muchas más podrían correr la misma suerte ante el agravamiento del conflicto en la zona. A través de la misiva se hizo un llamado a las autoridades de Israel para que garanticen el acceso seguro y sin restricciones de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas. ¿Qué visión tienen desde el Frente Amplio de este pronunciamiento? Para saberlo, recibimos en Nada que Perder a Fernando Gambera, nuevo presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales de esta fuerza política. Fernando, muchas gracias por atendernos una vez más. Está muteado el micrófono, Fernando. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. A todos, a todas. Una digresión antes, saludarlos y felicitarlos ahora al aire, porque lo hice también por privado, pero saludarlos y felicitarlos por la transmisión y la cobertura del velorio de Pepe, que a mí me tocó vivir desde el exterior, porque estaba en un congreso sindical en el que de alguna manera también me estaba despidiendo de la actividad sindical, en tanto del mes pasado para acá soy jubilado. Y claro, a la distancia, haber tenido la posibilidad de seguirlo a través de ustedes, fue por lo menos una forma más cercana de poder vivirlo. Así que el agradecimiento por haberme dado esa posibilidad a mí y a tanta gente en todo el mundo, ¿no? Un congreso que además de la Confederación Sindical de las Américas, de la CSA, que a partir de conocida la noticia se pasó a llamar José Pepe Mujica. Así que, bueno, reconocer eso al aire me parecía de orden. Muchas gracias, Fernando, por esas palabras. Queríamos arrancar antes de consultarte por este comunicado de Cancillería, por este nuevo rol tuyo, porque en realidad pasás del PIT-CNT a dirigir la Carifa. ¿Qué desafíos personales implica eso, este cambio? Sí, bueno, lo estaba diciendo, estoy aquí en el PIT-CNT en el inicio del Congreso de nuestra central, que sin duda, bueno, no me acuerdo, perdí la cuenta cuál es el número de congresos que estoy viviendo ahora en mi militancia sindical, pero bueno, son esos momentos fuertes para todos nosotros, los militantes, y en este caso para mí es porque es el último. Claramente, después de que me jubilé el mes pasado, AEU tuvo elecciones en abril también, el 5 de mayo asumieron las nuevas autoridades. Yo cumplí mi mandato hasta el 5 de mayo y completé 20 años de secretario general de AEU y de integrante del secretariado del PIT-CNT, con 10 elecciones consecutivas. Y bueno, evidentemente todo eso es una transición que tiene una carga emocional fuertísima, con un cierre que todos los días recoges cariño de los compañeros, de la militancia, de los que están cerca, de los que están lejos, incluso de los compañeros que trabajan tanto en el PIT-CNT como en AEU. Y bueno, es una transición fuerte. Es también un honor y una responsabilidad fuerte la que me ofrecieron a través de la propuesta de Fernando Pereira, la mesa política, la de estar en una responsabilidad como la de presidir la Carifa, que de alguna manera tiene un desafío, que era la pregunta de ustedes. Ustedes están evaluando ahora, por ejemplo, la expresión y la opinión y el posicionamiento del gobierno uruguayo, que es del Frente Amplio, respecto a lo que está ocurriendo en Gaza, que hasta me cuesta encontrar una palabra para calificar. A su vez, esa opinión y ese posicionamiento del gobierno, por más que es un gobierno del Frente Amplio, es la representación del Estado y por tanto de todos los uruguayos. Pero bueno, quienes somos Frente Amplista tenemos el derecho de estar congregados en un partido político, ese es el Frente Amplio. En su estructura tiene una comisión para tratar los asuntos que tienen que ver con
con las relaciones internacionales y con las coyunturas internacionales, y a su vez las opiniones que se sintetizan ahí y el asesoramiento que la Carifa puede hacer, eso termina siendo opinión del Frente Amplio, que son todos quienes componen el partido, tanto sectorizados como los que están en las bases, que a través del secretario ejecutivo de la propia mesa política. Son de alguna manera círculos concéntricos que uno siente que tiene que tener el cuidado de mantener equilibrado. Por cierto que en cada uno de los temas, y en un tema tan sensible como el que estamos tratando con ustedes ahora, con lo que está sucediendo en Gaza, cada uno de nosotros tiene opiniones que probablemente la opinión del Manso no sea lo interesante. Lo interesante es cómo vamos sintetizando las opiniones de todos los frente amplistas. Y en el día de hoy seguramente haya una expresión del Frente Amplio en esa síntesis, donde por cierto se exija que se deje entrar la ayuda humanitaria. No puede pasar un minuto más ni un segundo más que eso no ocurra. Va a haber una opinión fuerte en cuanto a que tiene que parar la guerra y tiene que haber un cese al fuego. Claramente esto es una exigencia a las dos partes, porque si no ocurriría, pero el énfasis está puesto en quien tiene mayor poderío, ¿no? Y a la vista están la masacre que hay de un lado, del lado de Gaza, y en ese sentido el énfasis está puesto sobre todo en que el gobierno de Israel tiene que recapitular toda su táctica, su estrategia, y tiene que tener digamos, una reconsideración de su estrategia expansionista, sobre todo en seguir avanzando, en expandirse hacia territorios de Cisjordania, donde también ahora ya hay demasiados muertos, ¿no? Fernando, y bueno, sí. Queríamos consultarte particularmente por el comunicado del gobierno sobre esta situación en Gaza. ¿Qué reflexión te merece particularmente esta misiva? Yo creo que ya es un paso importante y que no es menor que el gobierno ya empiece a tomar posición. Claramente, por eso hacía la aclaración de que en definitiva creo que hay roles diferentes y hay desde esos lugares naturalmente y razonablemente posiciones que puedan ir o opiniones que puedan ir más que sumen más elementos, porque la representación que cada uno tiene es lo que también se tiene que equilibrar. Pero para mí que el comunicado del gobierno tiene el equilibrio que tiene que tener, en tanto representa al Estado uruguayo y a todos los uruguayos, y sobre todo exige las cosas que son urgentes para ahora y para allá, ¿no? Esto del cese del fuego y de la ayuda humanitaria, ni que hablar, y por supuesto que además se haya una intervención de la gobernanza internacional, mundial, de la comunidad internacional, sea a través de la ONU o de los mecanismos que se quiera, para que sean respetados los dos estados y se pare con esa actitud expansionista, ¿no? En ese sentido que tú mencionas, que las medidas tienen que ser ya, el comunicado se emitió días después de una nueva arremetida, ¿no?, de Israel, y cuando ya hacía varias semanas que no ingresaban allí camiones con ayuda humanitaria. Entonces la consulta es, ¿no salió un poco tarde el comunicado? Bueno, yo no sé si está bien que quien no está en el gobierno evalúe tiempo o timing del gobierno, porque a veces capaz que es más cómodo en ese sentido, pero yo creo que es claro. El Frente Amplio ya tuvo una expresión hace un tiempo atrás en el mismo sentido, y ahora va a abundar y va a profundizar en el planteo en un comunicado en pocas horas. El gobierno habrá evaluado los tiempos, yo no sé los elementos que evaluó, pero bueno, el comunicado existe y está, y yo creo que en ese sentido es la valoración como la importancia que hago. Es más, probablemente habría que plantearse si el Uruguay tendría un posicionamiento como el que tiene ahora, si no hubiera un gobierno del Frente Amplio. Y entonces ahí
entramos en el plano ese que yo decía de que, bueno, en función de lo que representa cada uno evalúa sus tiempos y bueno, a mí me parece importante que la fuerza política también está desde antes ya posicionada y ahora se está posicionando en una posición más fuerte que va en línea con el agravamiento de las cosas, ¿no? Ya solo el hecho de que las imágenes que transmiten las cadenas internacionales, que muchas veces a veces nos hacen dudar qué tan objetivas son y demás, las imágenes son desoladoras, las que vemos en los informativos centrales, es terrible pensar lo que debe ser allí en el lugar, ¿no? Y bueno, creo que es un paso que la comunidad internacional empiece a tomar ese camino y que Uruguay esté posicionado en esa posición en la que está. Ahora, con posiciones como la que están tomando en la Unión Europea o Inglaterra, bueno, supongo que el Estado uruguayo también estará revalorando cómo se sigue posicionando, ¿no? Bueno, eso es lo que es el rol que tiene un gobierno. Nosotros somos una opinión más dentro del país, que es la fuerza política, y que tiene que también irse posicionando en función de los relacionamientos internacionales que tiene con otros partidos progresistas del mundo. Fernando, bueno, justamente hace unas semanas, cuando el Frente Amplio saca el comunicado anterior, plantean que que quizás el gobierno tendría que revisar esta oficina que puso de innovación con la ANI en Jerusalén. Lo saca también por lo que había expresado la UDELAR, ¿no? En ese sentido, esto va a ser un punto en el que se va a insistir, porque en principio la Cancillería, desde Presidencia, se dijo que sí va a continuar. Yo creo que todos estos hechos que se van sumando digamos, fortalecen la posición que tenemos quienes pedimos que se revea esa situación de una agencia en Jerusalén que lo que a primera vista produce es que se está haciendo o se está quedando alineado sin razón alguna, alineado con el posicionamiento de Estados Unidos de trasladar embajada y demás, ¿no? Al fin y al cabo es una línea de posicionamiento frente a la situación internacional de un gobierno que ya pasó y que no tuvo el respaldo popular aquí en Uruguay para reeditar. Entonces, creo que desde ese punto de vista, y en la medida en que también puede tomarse como un posicionamiento más fuerte frente a esa actitud expansionista del gobierno de Israel, me parece que habría que seguirle evaluando y las fuerzas políticas y sociales de Uruguay tienen todo el derecho a seguir exigiendo que esa decisión se pueda rever, ¿no? Teniendo en cuenta, Fernando, este conflicto, ¿el gobierno tendría que revisar las relaciones diplomáticas con Israel? Yo creo que eso siempre es un debate abierto y es una cuestión opinable desde el punto de vista pragmático, incluso. La ruptura o evaluar las situaciones diplomáticas sin tener en cuenta que siempre los que salen más dañados en esas decisiones pueden ser la gente más débil o gente de a pie, es lo que hay que tener en cuenta. De los dos lados, tanto en Israel como al revés, hay cantidad de ciudadanos que dependen muchas veces de todas esas oficinas y de esas relaciones diplomáticas. Bueno, esas cosas me parece que hay que evaluarlas siempre en el marco de la gobernanza multilateral e internacional y ir viendo el resto del contexto político internacional. Pero yo no descarto ese tipo de decisiones según la actitud que se mantenga o no de parte del gobierno de Israel, pero lo que me parece que hay que evaluar siempre es quiénes son los que salen más dañados, ¿no?
Es más, para ser coherente, me parece importante que se esté evaluando restablecer los servicios consulares, por lo menos, entre Venezuela y Uruguay, porque los que han salido perjudicados son los uruguayos que viven en Venezuela y los venezolanos que viven acá. Entonces, lo que yo tendría mucho cuidado es con esa parte. Al final, a quienes queremos proteger, porque después de todo, lo que hay en la evidencia además también es que hay un pueblo movilizado en Israel que está rechazando las políticas belicistas que tiene este gobierno de Israel. No tenemos noticias en los informativos centrales, pero todos sabemos que hay movilizaciones en contra de todo eso, también en Israel. Fernando, volviendo a tu nuevo rol como presidente de Carifa, bueno, consultarte cuáles son los desafíos que tiene la Carifa por delante. Los desafíos de la Carifa serán en todo caso un acuerdo con el resto de los integrantes. Es más, o se plantea como desafío generar con la Carifa y con los grupos de trabajo que fueron creados en el periodo anterior, cuando estaba Pablo Álvarez al frente de la Carifa, que tienen que ver, son grupos temáticos que tienen que ver con las relaciones sur-sur, con África, las relaciones con la Unión Europea, y que hablar de integración regional en América Latina y las relaciones internacionales en general. Son 6 grupos de trabajo. A mí me parece que la Carifa, el desafío que estaría bueno ponerse es, nosotros no tenemos obligación de tener acuerdos en la Carifa, porque somos una comisión asesora de la dirección política del Frente Amplio, tanto el secretariado como la mesa política, que es donde deberá haberse síntesis para cuando hay que dirigir democráticamente las posiciones. En la Carifa la ventaja es que podemos tener debates abiertos que tienen que ver con toda la temática internacional, sin tener la obligación de ponernos todos de acuerdo, sino simplemente debatir y mantener nutrida la fuerza política de las distintas posiciones o ideas que hay respecto a la inserción internacional del Uruguay, respecto a el relacionamiento con China, respecto a cómo sería una integración regional en términos prácticos que tenga mayor presencia de pueblo y mayor aceptación en la gente, cosa que en los últimos tiempos que tenía la posibilidad de intercambiar con Pepe era lo que lo desvelaba. Todo ese proyecto de generar una integración regional que pueda tener íconos comunes, un himno, esto de la integración regional concebida diferente, no marcada por el consenso exclusivamente de todos los países, sino crear un nuevo mecanismo de integración en donde según los gobiernos que tiene cada país puedan ir hasta donde puedan y en donde no nos podamos complementar, dejar para más adelante, pero sí tener ámbitos que obliguen o que generen obligaciones que complementen a los países y no que estemos compitiendo para tener una región mucho más fuerte frente a los otros bloques regionales y frente a China, que de por sí ya es una potencia por sí sola. Creo que todos esos debates abiertos es bueno que la Carifa tenga la posibilidad, además con el apoyo de la Fundación Liber Sereni, la posibilidad de tener seminarios, actividades, trabajo, foros de debate, en donde además en ese ambiente de los grupos de trabajo podamos tener invitados que no necesariamente sean orgánicos o de la estructura del Frente Amplio, sino que también puedan ser organizaciones sociales, ambientales, de la agenda de derechos, que nos permita nutrirnos y que la Carifa sea una usina de ideas que después serán síntesis en donde corresponda y donde democráticamente la fuerza política resuelva.
decís justamente esto de las discrepancias y efectivamente sabemos que la Califa ha sido un ámbito donde se ha discrepado bastante entre los distintos sectores. ¿Lo decís particularmente por lo que refiere a algunos gobiernos de la región, en concreto, bueno, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo? Sí, pero yo creo que ese es está dentro de los desafíos que yo no entraba en detalle, pero por ejemplo, te agradezco la pregunta porque me permite poner un ejemplo para ir más al detalle. Estas situaciones que suelen interpelarnos, que muchas veces son también son usadas para fines electorales y son manijas electorales, pero efectivamente yo creo que hay diría todos los militantes tenemos la preocupación de que efectivamente hay problemas en algunos de esos países, o en varios de esos países que vos nombrabas, pero lo que no podemos seguir es teniendo que salir a que cada vez que nos ponen o nos interpelan sobre esas situaciones, tanto en Venezuela, Nicaragua o donde quiera, unos corran para una tribuna y nosotros corramos para la otra y discutamos en función de posiciones que terminan no ayudando ni teniendo en cuenta a los que tienen el problema y viven ahí en esos países, ¿no? Entonces, la Califa también debería plantearse el desafío de ser una usina de trabajo y de ideas de cómo el Uruguay debería ayudar a esos países y de cómo el Uruguay, tanto que se nos reconoce, ¿no?, en todo el contexto internacional, porque aquí un presidente le pasa al otro el mando y que puede haber un club político al lado del otro partido político sin que tengamos problemas y que nuestras jornadas electorales son ejemplos inmaculados, mundiales. Bueno, todo eso en definitiva es conocimiento y cultura de negociación y de convivencia y demás que el Uruguay tiene y tiene personalidades que son reconocidas a nivel mundial por eso. Bueno, se nos acaba de ir Pepe, pero ese es el ícono mayor, capaz de lo que estoy diciendo. Bueno, todo eso tendría que estar puesto por Uruguay a disposición de solucionar conflictos o situaciones de enfrentamiento que hayan en los países de nuestra región, dando una mano para ser plataforma para una salida y no quedar sacando partido o réditos según le convenga a cada uno aquí en campañas electorales y a más de uno de esos que nos interpelan no les importa un pito lo que sucede en esos países ni lo que pasa con la gente. ¿Qué encuentros regionales esperan que se puedan dar con, desde la región, teniendo en cuenta, las alianzas progresistas que tienen con otros partidos, con otros movimientos? Bueno, hay ya estructuras que vienen de muchos años y que hay compañeros que están vinculados a eso, el Foro San Pablo, diferentes situaciones que tienen un desarrollo que seguirán manteniendo y quienes estén de alguna manera más vinculados y más acostumbrados a moverse en esos ambientes, hay que seguirlos nutriendo y sembrando. Pero yo tengo tal vez porque he participado durante también todo este tiempo, para mí un instrumento muy bueno que muestra resultados cuando se llevan a cabo son por ejemplo, los encuentros y las movilizaciones que hace la Jornada Continental, que está de alguna manera promovida y patrocinada por organizaciones sociales de tamaño y una escala muy grande, como la Confederación Sindical de las Américas, que abarca toda América con 50 y pico millones de afiliados, pero que incluye al Movimiento Sin Tierra de Brasil o todos los movimientos de la sociedad civil de Brasil y de Argentina, y ambientalistas y demás, que todo ese ambiente es en definitiva un revulsivo que genera posiciones programáticas que después, quieras o no, van decantando en cada uno de nuestros países, pero que sobre todo genera una agenda supranacional que es bueno que ahí se pueda seguir regando y haciendo que esos lugares funcionen.
Ahora, también nosotros como Comisión de Relaciones Internacionales y con la ayuda del Frente de Miguel Sereni, seguramente estemos generando actividades internacionales aquí en Uruguay y creo que seguramente todavía no tengo los detalles como para poder brindarlos, pero quedo a la orden más cerca de la fecha. Seguramente por los finales del mes de junio ya estemos con la Fundación Liber Sereña haciendo alguna actividad donde haya probablemente una visita de 30 políticos de la región, de América Latina, que estén debatiendo sobre temas que son sensibles en cada uno de los países, pero con una mirada regional y supranacional. Tanto lo de la inserción de la región, como los temas de convivencia ciudadana y de seguridad, que es transversal, como ni que hablar temas como lo que tiene que ver con los sistemas de cuidado y bueno, las políticas de género que suponen todos esos temas sociales o de sistemas de cuidado. Y sí, ya estamos trabajando en eso y seguramente ya el mes que viene haya más detalle y algunas noticias sobre eso. Fernando, al comienzo de la nota, bueno, mencionabas que son los últimos días en el PIT-CNT, y bueno, a partir de mañana justamente se lleva adelante el Congreso del PIT-CNT con la idea de tener la capacidad de sintetizar desde una perspectiva de clase, un programa que dé respuesta a las necesidades de las grandes mayorías del pueblo trabajador. Esto fue lo que dijo el presidente de la central, Marcelo Abdala, y bueno, consultarte entonces en ese sentido, porque bueno, todavía estás allí, todavía sos parte del PIT-CNT. ¿Qué pasos se abren para el movimiento sindical? Sí, yo tal cual lo que dice Marcelo. Te dejamos de escuchar. Ni más ni menos que ese desafío, pero estamos perdiendo la conexión, Fernando. Capaz que puedes empezar nuevamente. Tratando de entrar más. Sí. Decía que es tal cual lo que dice, vos leías de Marcelo, lo que dice Marcelo, y ahondando en ese razonamiento que él hace, a mí me parece que el movimiento sindical tiene un desafío en este cambio de época, que es ir transformándose hacia un movimiento sindical con mucha más territorialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez más, ya ahora es una realidad, y en algunos sectores de la actividad laboral, como en el caso de la mía, el sistema financiero y los servicios, es ya muy presente. Los trabajadores ya no están en un lugar concentrado en donde uno va y hace una asamblea y está en contacto con todos a la vez. Los trabajadores están dispersos en el territorio, algunos trabajando en su casa, algunos en oficinas más chicas o en unidades productivas más chicas. Entonces, el movimiento sindical tiene el desafío de encontrar formas de organización y de territorialidad que lo pongan cerca de la gente. Y ese es el primer paso. No hay forma de militancia y de creación de política social y de un movimiento sindical, político, social comprometido en todo lo que tiene que ver con desarrollo del país, con un cambio programático respecto a la integración regional y demás, que no sea transformándose en que sus locales sindicales sean de todo el barrio, de toda la gente, de todo el pueblo, en las ciudades del interior, en las actividades culturales, sociales. Ahí tiene que el movimiento sindical meterse en todo eso, para integrar todo eso, para estar cerca de los trabajadores donde quieran que estén, en su casa o en los lugares que estén. Y eso, decirlo, es muy fácil. De ahí a concretarlo en la práctica, es todo un esfuerzo, es toda una reconversión de una forma hasta de funcionar y de organizarse, pero me parece que es el desafío que tiene por delante. Lo otro, para justamente sintetizar desde el punto de vista de clase, como decía Marcelo, lo que vos lo introducías, lo otro que tiene que rápidamente cambiar nuestra cabeza es que en la agenda
de las direcciones sindicales, tanto en los sindicatos como en la central, la parte regional y la parte internacional tiene que pasar a tener una preponderancia mayor y una comprensión mayor de todos nosotros de que es aquello de que nadie se salva solo, aplicado a los individuos y a cada uno de nosotros, es aplicable a los países. Ya no hay forma de que en nuestros países ninguno tenga una posibilidad de un modelo de desarrollo que sea mejor para los trabajadores en cuanto a puestos de trabajo, calidad de esos puestos de trabajo y demás, sino es en una clave y en un marco de integración regional y de complementación que haga que el bloque regional sea más fuerte frente al mundo. Fernando, para cerrar, consultarte cómo llega el PIT-CNT en términos de unidad a su interna. ¿Siguen siendo 3 líneas las que están allí manejándose? ¿Surgió alguna otra? Bueno, me viene bien tu pregunta para lo último que iba a decir también antes de tu pregunta, que es, sí, yo creo que viene esa grifa de la unidad que casi nos hace único en el mundo, viene intacta. Seguramente hay tres o 4 corrientes mayoritarias, grandes, dentro del movimiento sindical. En el marco de esa unidad, además, es sabido que ninguna de esas corrientes tiene por sí sola la capacidad de dirigir sola, así que tiene que negociar y de alguna manera llegar a acuerdos internos que mantengan una dirección de aquí en adelante, a partir del sábado que viene en adelante. Se verá si hay un acuerdo de dirección o si hay necesidad de ir a una elección por lista, con votos secretos. A mí, en lo personal, en cualquier caso, me parece que la unidad eso no le hace mella ninguna, simplemente es un mecanismo democrático que puede ser un acuerdo o que puede ser por elecciones por voto secreto, como es en todos los sindicatos. Por tanto, desde ese punto de vista tampoco peligra. A mí me parece que lo que nos tiene que desvelar en el marco de esa unidad es que tiene que haber una renovación fuerte en toda la línea del movimiento sindical, en todas las direcciones de los sindicatos. Tiene que haber una generación nueva, una generación joven que empiece a tomar las banderas, y en esa generación joven tiene que haber, tenemos que seguir avanzando mucho más y más rápidamente en la paridad de género, ¿no? Fernando, y tener esa marca de diversidad que necesitamos para tener cercanía con la gente, como lo decía antes. Fernando Gambera, muchas gracias por estar hoy en Nada que Perder. No, al revés. Gracias esta vez por 2. Gracias por darme la oportunidad de comunicarme y gracias por darme la oportunidad de en esta comunicación, de alguna manera también sumarlo a mi forma de despedirme frente a los compañeros en tantos años de actividad sindical. Abrazo grande y bueno, a la orden siempre. Gracias, Fernando.